Tras verme obligado a donar mi corazón al primer amor de mi esposa, morí en el pasillo del hospital privado que ella fundó. Justo antes de morir, mi hijo de 6 años le suplicó 3 veces mientras lloraba. La primera vez, tomó la mano de la mujer y dijo que estaba escupiendo sangre. La mujer se burló y dijo, por fin has aprendido algo esta vez. Incluso sabes enseñarle a un niño a mentir. Luego ordenó al guardaespaldas que sacara a mi hijo de la sala. La segunda vez, mi hijo le agarró la manga del vestido y dijo que tenía tanto dolor que había empezado a decir tonterías. La mujer frunció el ceño y dijo, es solo un trasplante de corazón. El médico dijo que no te vas a morir. El guardaespaldas se adelantó y sacó a mi hijo de la sala otra vez. La tercera vez, mi hijo se quedó tendido en el suelo, aferrándose con fuerza al dobladillo de sus pantalones, llorando porque había entrado en coma. La mujer finalmente perdió los estribos. Agarró a mi hijo del cuello y lo echó de la sala. Te lo dije, Oliver no morirá. Si vuelves a venir a perturbar el descanso de William, sin duda los echaré a ambos del hospital. Para salvarme, mi hijo empeñó su preciado candado de longevidad a la enfermera. Tía, ya no quiero vivir mucho. Solo quiero que mi papá esté vivo. La enfermera tomó el candado de longevidad y estaba a punto de trasladarme a la última sala disponible. Sin embargo, el primer amor de mi esposa, William, hizo que alguien bloqueara la puerta de la sala con su perro y dijo, lo siento, pequeño. A tu mamá le preocupa que me aburra sin mi perro, así que esta sala es para él ahora. Para hacerle sitio al perro de William en la última sala, trasladaron mi cama al pasillo. Cuando se cerró la puerta, mi hijo aún sostenía el cierre de seguridad que acababa de quitar. Apretó el puño, ya un poco magullado, y golpeó la puerta una a una. Tío, ¿puedes devolverle la sala a mi papá? Tío, James te lo ruega. Por favor, abre la puerta. La voz de mi hijo resonó por el pasillo, pero no logró conmover a William, que jugaba con el perro dentro de la sala. Cuanto más lloraba mi hijo, más le interesaba a William jugar con el perro. Buen perro. Olvidemos lo que está sucio. La voz de mi hijo se fue roncando poco a poco. El niño que antes lloraba y me pedía que lo abrazara incluso cuando se rascaba un poco la piel, ahora simplemente se agarraba el dobladillo de la ropa y se limpiaba con naturalidad la sangre que le manaba del puño. Con lágrimas en los ojos, dijo con odio, eres un tipo malo. Cambié mi candado de longevidad por esta protección. ¿Qué derecho tienes a usarla para tener un perro? Eres un tipo muy malo. La voz de mi hijo era tan ronca que era difícil escucharla con claridad, e incluso su acusación estaba llena de una vulnerabilidad desgarradora. Yacía en la cama del hospital, en el pasillo, con lágrimas mezcladas con sangre corriendo por mi rostro. Lo siento, James. Papá no pudo protegerte. Lo siento. Lo siento. La puerta de la sala seguía sin abrirse. Mi hijo regresó a mi cama del hospital aturdido, con los ojos terriblemente hinchados. Papá, lo siento. James es un inútil. El malo se llevó a la persona protegida. Papá, lo siento. Sentía que mi vida se me escapaba poco a poco. Sabía que estaba a punto de morir. Pero tenía miedo de asustar a mi James. Usando mis últimas fuerzas para forzar una sonrisa, dije débilmente, James, papá tiene un poco de frío. ¿Puedes traerme una manta? Mi hijo se quedó atónito por 2 segundos, luego se secó las lágrimas y aceptó con entusiasmo, de acuerdo, James irá a buscarle la manta a papá enseguida. Papá, debes esperar a que James regrese. Debes esperar a James. Mientras lo observaba mientras se alejaba cada vez más, cerré los ojos poco a poco. James, lo siento. Papá ya no puede esperar. Cuando volví a abrir los ojos, me había convertido en alma, siguiendo a mi hijo. Mi hijo era muy inteligente. Sabía que estaba demasiado lejos para ir a casa, así que al ver una sala libre, entró corriendo. También había un joven acostado en la cama del hospital. Su esposa lo arropaba con cuidado, sin dejar rastro. Junto a ellos había un niño de 5 años que sostenía una taza de agua caliente y llamaba dulcemente a su papá. Por alguna razón, mi hijo de repente sintió ganas de llorar. Pero no pudo llorar. Todavía tenía que pedir prestada una manta para su papá. La joven pareja también estaba desconcertada.
La mujer le quitó suavemente el polvo a mi hijo y dijo con voz suave, «Niño, ¿te pasa algo? ¿Dónde está tu papá?» Mi hijo, nervioso, se tocó las manitas y se armó de valor para preguntar, «Tía, mi papá está enfermo. Tiene mucho frío ahora. ¿Me prestas una manta? ¿Puedo intercambiar mi candado de longevidad contigo? Por favor, ayuda a mi papá, ¿de acuerdo?» La mujer se quedó atónita un momento, pero inmediatamente sacó una manta sin abrir del armario y se la entregó a mi hijo. «Tómalo. Espero que tu papá se recupere pronto». Quizás por haber sufrido tantos agravios esa noche, ante la bondad del desconocido, mi hijo de repente no supo qué decir. Abrazó la manta con fuerza y no dejaba de hacer reverencias. «Gracias, tía. Gracias, tío. Gracias a ambos». La mujer hizo un gesto con la mano para detenerlo. «No me des las gracias. Tampoco compramos esta manta. Nos la regaló Ava, la fundadora de este hospital. Para celebrar la exitosa operación de su amante, regaló una manta a los familiares de cada sala. Mira, incluso tiene fotos de ella y su amante impresas. Si de verdad quieres agradecerle a alguien, mejor deséales a Ava y a su amante felicidad, amor y un matrimonio largo y armonioso». Mi hijo se quedó atónito por un momento, y la imagen de Ava echándolo de la sala cruzó por su mente. Entonces, la imagen de Ava abrazándolo y corriendo por el césped con una sonrisa también cruzó por su mente. De repente, las lágrimas brotaron y no pudieron contenerse. «Ya veo. Le agradeceré como es debido a la tía Ava». Me dolía aún más el corazón que cuando estaba en la mesa de operaciones. Al ver la mirada sombría de mi hijo, recordé el pasado. De hecho, Ava nos quería mucho a mí y a mi hijo. Después de que nació mi hijo, no podía dormir en toda la noche solo para elegirle un nombre. Compraba todas las jugueterías de la ciudad y se las regalaba a mi hijo como regalo de cumpleaños. Cuando tenía un resfriado y fiebre, ella sostenía a mi hijo y le leía cuentos infantiles. Pero todo esto terminó el día que William regresó al país. Con su enfermedad cardíaca como excusa, nos incriminó a mí y a mi hijo una y otra vez. Fingiendo ser impotente y dar pena, se ganó la compasión de Ava. Luego engañó a mi hijo para que le pusiera una oruga en la cama. Cuando su enfermedad cardíaca se agravó, dejó que Ava lo pillara con las manos en la masa. Desde entonces, todo ha cambiado. En la sala, la mujer asintió satisfecha y siguió preguntando, «Por cierto, ¿dónde está tu mamá? ¿Por qué no está contigo?» Mi hijo bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron sobre la tierna foto de Ava y William en la bolsa de plástico. Su voz era tan baja que era casi inaudible, «Mi mamá está muerta». Tras despedirse de la amable tía, mi hijo corrió de vuelta al hospital con la manta que tanto le había costado conseguir. En cuanto llegó al vestíbulo, se topó con William, que llevaba en brazos a un perrito. Frunció el ceño y una expresión de disgusto se dibujó en su rostro rubicundo. «Quítate del medio, cabrón. ¿Sabes lo cara que está esta ropa? Aunque te vendas, no podrás pagarla si la ensucias. Eres igual que tu padre, un canalla». Con el rostro sombrío, a William no le importó el moretón en la frente de mi hijo y le dio una fuerte patada. Mi hijo fue derribado al suelo por esta patada inesperada, y la manta que llevaba en los brazos también salió volando. Ignorando el dolor, rápidamente extendió la mano para retirar la manta, pero William le pisó la mano. Le pisó la mano a mi hijo un par de veces y lo miró con condescendencia, con una mirada feroz. «Pequeño cabrón, te lo advierto. Si te atreves a hacer ese acto lamentable delante de Ava otra vez, haré que te echen a ti y a tu sucio padre. ¿Me oyes?» Su mirada era feroz, como si deseara que mi hijo desapareciera para siempre. Apreté los dientes, y la ira y la angustia me invadieron como un mar inmenso, casi ahogándome. Extendí la mano e intenté desesperadamente apartar el pie de William, gritándole: «Suelta a mi hijo. Si tienes algo contra mí, ven a por mí. No le hagas daño a mi hijo». Grité un buen rato, pero William no oía ni una palabra. Observó con satisfacción cómo la cara de mi hijo se ponía roja de dolor y apretó aún más con el pie. El brazo de mi hijo empezó a contraerse sin control, pero se negaba a llorar. Levantó la cabeza y sus ojos rojos e hinchados miraron fijamente al elegante William. «Mi papá no es un canalla. Mi papá es el mejor papá del mundo.
Eres un villano. No dejaré que lastimes a mi papá. Tras decir eso, mi hijo abrió la boca y mordió a William con fuerza, esperando que esto lo hiciera apartar el pie. William, que ya estaba furioso, montó en cólera. Le dio una patada en el frágil estómago a mi hijo con sus zapatos de cuero. ¡Maldito cabrón! Solté un rugido y corrí de inmediato a proteger a mi hijo en mis brazos. Pero mi hijo atravesó mi cuerpo, golpeó la pared con fuerza y escupió un bocado de sangre, pero seguía negándose a gritar. Obstinadamente, extendió su manita y tanteó el suelo. Vacío, una manta. Papá necesita la manta. William seguía insatisfecho. Dejó al perro en brazos, se acercó a mi hijo y le dio una bofetada con la mano levantada. ¿William? La voz de Ava, llena de incredulidad, llegó de repente, asombrando a todos los presentes. Los ojos apagados de mi hijo se iluminaron de repente, abrió la boca agrietada y gritó suavemente, «¡Mamá!». Ava estaba a punto de acercarse, pero William, que se había dado la vuelta, extendió la mano para detenerla. «Ava, te he estado buscando». William le indicó al guardaespaldas que bloqueara el cuerpo de mi hijo y luego sonrió mientras abrazaba a Ava. Ava sintió que algo andaba mal y frunció el ceño. «William, ¿es James el que está en el suelo? ¿Lo golpeaste?». Los ojos de William parpadearon y se le pusieron rojos al instante. «Ava, lo siento. No estabas aquí hace un momento. No sé quién instigó a James, pero vino a la sala y me insultó un buen rato. Al principio no quería discutir con él, pero ahora mismo no sé por qué me chocó a propósito. ¿Sabes? Acabo de operarme». El doctor dijo. El rostro de Ava se fue afeando poco a poco, y la duda en sus ojos se transformó en ira. Oliver realmente está empeorando su capacidad para enseñar a los niños. Siempre has estado en un estado de debilidad. Si vuelve a chocar contigo y te deja alguna secuela, definitivamente no te perdonaré. Me paré frente a Ava, tratando desesperadamente de explicarle. No, James no lo hizo. James es muy bueno. Es William quien te miente. Mi hijo pareció oír también sus palabras. Soportando el dolor, gritó, «¡Mamá!». En cuanto habló, el guardaespaldas le tapó la boca. Ava oyó el sonido y se detuvo en seco, queriendo darse la vuelta. «¿Me llama James?». La expresión de William se contrajo un instante, y luego fingió fuerza y soltó el brazo de Ava. «Entonces vete y quédate con James. Estoy bien. Aunque fue él quien me provocó el infarto y casi no te vuelvo a ver. Pero el niño aún es pequeño y lo perdono». Sus palabras hicieron que la vacilación en los ojos de Ava se transformara de inmediato en determinación. Ava se burló, soltó a William y se alejó. Ya que su padre no puede disciplinar al niño, entonces, William, ayúdame a disciplinarlo adecuadamente. Jade no será un objeto útil sin ser tallado. Si no le dan una buena lección, Oliver lo malcriará tarde o temprano. Te espero arriba. Al verla marcharse, mi hijo forcejeó con más fuerza. William se acercó a mi hijo y le dio varias bofetadas más. Mi hijo tenía la cara completamente hinchada y la comisura de la boca abierta, con hilos de sangre fluyendo. Pase lo que pase, se negaba a soltar la manta que sostenía en sus brazos. William seguía pensando que no era suficiente. Sus largas uñas arañaron con fuerza el rabillo del ojo de mi hijo. «Pequeño bastardo, tan despreciable como tu padre». Intenté estrangular al violento William como un loco, pero fue inútil. Entonces me arrodillé en el suelo llorando y me incliné con desesperación. Le rogué a William que perdonara a mi hijo por ser solo un niño. Pero todo fue inútil. Odié tanto, odié por haber muerto tan joven y por no haber podido proteger a mi hijo. Esta violencia continuó hasta que el perro de William ladró. «Cariño, ¿tuviste miedo?», preguntó William acariciando el suave pelaje del perrito con dulzura. Entonces, como si finalmente estuviera cansado, le dijo al guardaespaldas que soltara a mi hijo. Levantó el pie y pisó con fuerza la cara magullada de mi hijo, con expresión de lástima. «Verás, tu madre ya no te quiere». «¡Qué lástima!». La puerta del ascensor se cerró lentamente. Solo quedó el cuerpecito de mi hijo, hecho un ovillo sobre las frías baldosas. Me arrodillé a su lado. Sabiendo que era inútil, intenté levantarlo una y otra vez.
Fue inútil, todo fue inútil. La puerta del hospital llevaba mucho tiempo cerrada. Sin la orden de Ava, nadie se atrevió a salvar a mi hijo. La sangre en la comisura de la boca de mi hijo ya se había solidificado. Movía los párpados, pero no podía abrir los ojos. Solo la manta que llevaba en los brazos, aún envuelta en una fina bolsa de plástico, emitía un leve ruido. El candado de longevidad que llevaba al cuello no tenía ni idea de dónde había caído. Solo una pequeña marca indicaba que mi hijo había sido un ser querido, protegido en la palma de la mano. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado allí ni cuánto lloré. Solo sabía que mi corazón parecía estar tan dolorido que se había entumecido, y mis lágrimas se habían secado por completo. Justo cuando pensaba que todo estaba a punto de acabar, Ava bajó. Los tacones de 12 centímetros hicieron un ruido crujiente al caer al suelo. Ava caminó hasta el centro del pasillo y miró la espalda inmóvil de mi hijo, con una mirada oscura e indescifrable. ¿No has fingido suficiente? ¿Así te enseñó Oliver a ganar compasión? ¿Crees que mientras actúes con lástima, me ablandaré el corazón? Sigues soñando. La fría voz de Ava resonaba una y otra vez, y cada frase era como una cuchilla afilada que me apuñalaba el corazón una y otra vez. Tenía muchas ganas de preguntarle, ¿eres humana? ¿Con qué fundamento sospechas maliciosamente de mi hijo? Es tan bueno, tan sensato, tan... Las lágrimas cayeron a raudales y se posaron en el rostro de mi hijo. No sé si fue una ilusión, pero sus pestañas se crisparon de repente. Ava, allá, seguía diciéndole palabras duras. Al ver que mi hijo no respondía, la mujer finalmente se sintió un poco incómoda. Levantó el pie y caminó paso a paso hacia mi hijo. ¿James? ¿Por qué no hablas? Te he descubierto. Deja de fingir. El tono de Ava se volvió cada vez más serio, y su ritmo de caminar se aceleró. Hasta que estuvo casi frente a mi hijo, la mano de mi hijo se movió. Ava se detuvo en seco. El pánico en su rostro dio paso inmediatamente a la ira por haber sido engañada otra vez. Sacó su teléfono, tomó algunas fotos de la espalda de mi hijo y me las envió. Oliver, ¿has desarrollado algunas habilidades? Tú mismo finges sin parar y hasta le enseñas al niño a mentir. Bien. Ya que te gusta que el niño finja, ya veremos quién se arrepiente al final. Tras enviar el mensaje, Ava se dio la vuelta. Tras dudarlo un rato, finalmente se fue sin mirar atrás. Cuando el pasillo volvió a quedar en silencio, mi hijo abrió los ojos con dificultad y tosió varias veces. Cada tos venía con sangre. Solo cuando la sangre roja y brillante goteaba sobre la bolsa de plástico que llevaba en los brazos, despertó de repente. Se levantó, sujetó con cuidado la manta contra su pecho y sonrió con la boca magullada. Entonces, mi hijo regresó tambaleándose al pasillo donde estaba mi cama de hospital con la manta en la mano. Al tocar mi cuerpo frío, se quedó atónito por un momento. Luego, con sus últimas fuerzas, extendió la manta y me cubrió con ella. Papá, pórtate bien. No pasarás frío cuando te tapes con la manta. Tras decir eso, se desmayó. Al día siguiente, pasó un médico interno y un grito resonó por todo el hospital. Vengan rápido. Hay un paciente que falleció aquí. Al oír el sonido, Ava empujó a la multitud que se había reunido insatisfecha. ¿Por qué se apiñan aquí? Si perturban la recuperación de William, cada uno de ustedes. La mujer cesó sus palabras. Vio al hombre acostado en la cama del hospital y a mi hijo, que yacía sobre él con una respiración débil. Su rostro palideció al instante. Oliver. Ava murmuró mi nombre y se abrió paso entre la multitud para correr a mi cama de hospital. Al ver mi cuerpo pálido y rígido, sin señales de vida, el corazón de Ava se encogió de repente. Temblando, extendió la mano para comprobar si aún respiraba, pero la mano que extendió tocó accidentalmente el rostro magullado de mi hijo. Casi instintivamente, lo abrazó. Los ojos de la mujer estaban rojos como la sangre y gritó a los presentes. ¿Doctor? ¿Dónde está el doctor? La multitud empezó a agitarse. Al poco rato, varios médicos y enfermeras se acercaron y llevaron a Ava hacia la sala. La mujer colocó cuidadosamente al hijo inconsciente en la cama del hospital. Yo, que flotaba en el aire, finalmente me sentí aliviado. Al ver el pánico incontrolable en el rostro de Ava,
pensé que era ridículo. ¿No fue ella la que causó todo esto? Obviamente, anoche tuvo la oportunidad de salvar a mi hijo. Sentí un dolor intenso en el corazón. Me incliné y besé suavemente la frente de mi hijo, y las lágrimas corrieron por su rostro. Mi hijo pareció sentir también mis lágrimas y emitió un leve sonido. Papá, ¿no tienes frío? Al oír estas palabras, Ava sintió un golpe en la cabeza. Se tambaleó unos pasos antes de apenas recuperar la compostura. Agarró del cuello al médico que estaba a su lado y le preguntó con rabia, ¿no son médicos? ¿No se supone que deben salvar vidas y curar a los heridos? ¿Cómo puede un hospital tan grande simplemente ver morir a un paciente? ¿Merecen ser médicos? El rostro del médico palideció al instante. Abrió la boca y explicó con miedo. Ava, ayer dijiste que no nos dejaran tratar al señor Oliver. Dijiste. El señor William necesitaba más al médico, así que nos llamó a todos. Ava estaba atónita. Recordó. Como me negué a donarle mi corazón a William, en un ataque de ira, envió guardaespaldas para que me llevaran a la fuerza al hospital. Antes de entrar al quirófano, me ataron firmemente a la cama con un cinturón de seguridad y grité de miedo. Ava, ¿en qué te basas para decidir sobre el derecho a usar mis órganos? Esto es ilegal. William no está nada enfermo. Te ha engañado. Ella pensó que estaba poniendo excusas, así que informó de inmediato al director del hospital. Después de la operación, sin mi permiso, ninguno de ustedes podrá visitarlo. Quiero verlo. Es solo un trasplante de corazón. ¿De verdad puede morir por eso? Ava cerró los ojos con dolor. Miró la sangre seca en la comisura de la boca de su hijo. La imagen de mí, tumbada en la cama del hospital, con un frío glacial, volvió a aparecer ante sus ojos. El pánico y el arrepentimiento la invadieron por completo. Yo no quería que muriera. Yo solo quería advertirle. Solo quería que fuera obediente. Sí, solo quería que fuera obediente. No me equivoco. No me equivoco. Ava se desplomó débilmente en el suelo y se cubrió la cabeza con dolor. ¡Qué gran actriz! De pie junto a ella, ese era mi único pensamiento. Porque las mujeres siempre permiten tácitamente que todo suceda y luego, ante un resultado no deseado, dicen, no es mi culpa. ¿Fue culpa mía entonces? ¿Fue culpa mía no haberla conocido, no haber creído que me traería la felicidad? ¿No haber tenido una hija tan buena y obediente con ella? Un arrepentimiento inmenso me abrumaba casi por completo. Lo odiaba muchísimo. El examen médico también había terminado. Al ver las cicatrices desiguales en el rostro de su hijo, inmediatamente lo envió a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Frente a la UCI. Ava, a través del cristal de la UCI, observaba con el rostro desolado al niño que dependía de un respirador y varios dispositivos médicos para sobrevivir. Mi alma también estaba en la UCI, apoyada en la cabecera de la cama de mi hijo, aturdida. La hinchazón de la cara de mi hijo había disminuido a la mitad, y la enfermera le había limpiado cuidadosamente la sangre de la comisura de la boca. Pero esto hacía que las cicatrices de su cara fueran aún más visibles. Sobre todo las marcas de la bofetada. Era evidente que alguien había usado mucha fuerza. Ava miró fijamente a su hijo, con los puños ya apretados. Ava, la llamó William con cautela, con un tono algo asustado. Temprano por la mañana, recibió noticias del hospital. Indicaban que se había encontrado el cuerpo de un hombre en el pasillo, y que también había un niño de 6 años a su lado. En ese momento, William se estaba cambiando de ropa. Al enterarse de la noticia, se arrancó el botón que tenía en la mano en el acto. Tras haber estado al lado de Ava durante tantos años, la conocía demasiado bien. Esta mujer era tan insensata. A ella siempre le importó solo lo que no podía tener. Antes era él, y ahora, empezó a entrar en pánico. Así que, cuando supo que Ava lo buscaba, William se maquilló específicamente para sí mismo. Incluso se cubrió los labios con una capa tras otra de base. Solo se conformaba con que lucieran impecables. Sentado en la silla de ruedas que le habían encontrado temporalmente, William reprimió el pánico y gritó en voz baja. «Ava, ¿querías verme por algo?» Ava se dio la vuelta.
La ira en sus ojos se detuvo un momento al ver el rostro pálido de William. Pero entonces, al pensar en mí y en su hijo inconsciente, su corazón se enfrió y endureció de nuevo. «William, ¿le hiciste las heridas a James?» Lo miró fijamente a los ojos y su voz se volvió amenazante. William se sobresaltó, pero en apariencia, aún mostraba una expresión de conmoción y dolor. Tras ver a su hijo en la UCI, se tapó la boca de inmediato y tenía los ojos rojos. «James, ¿cómo llegó a estar así?» Extendió la mano y agarró el dobladillo de la ropa de Ava, con expresión incrédula. «James es tan lamentable, ¿quién es tan cruel como para ponerle una mano tan cruel a un niño de 6 años? Ava, debes encontrar a este asesino y no dejar que se salga con la suya». Ava miró directamente a William a los ojos, preguntando con recelo. «¿De verdad lo crees?» William asintió y dijo con firmeza. «Por supuesto. Aunque James era, antes, pero pase lo que pase, después de todo es solo un niño. Al verlo así, siento mucha pena por él». «Ava, ¿no confías en mí?» Al ver la expresión de indignación de William, la duda en su corazón se disipó gradualmente. Apartó la mirada y se centró en su hijo, que seguía en coma, con los ojos llenos de ternura y compasión. «Confío en ti. Pero con James en este estado, no puedo evitar hacerte algunas preguntas más. William, ¿están aquí todos los guardaespaldas que te acompañaron ayer? Quiero preguntarles sobre lo que pasó anoche». William bajó la mirada y curvó la comisura de los labios para que Ava no pudiera verlo. Incluso antes de venir, les había dicho a los guardaespaldas que no dejaran escapar nada. Ava no podría averiguar nada. Al recordar la fugaz expresión de emoción en el rostro de Ava cuando escuchó a ese pequeño bastardo llamar a su mamá anoche, William se llenó de odio. Pensó que no debería haber sido tan compasivo. Debería haberlo matado a golpes anoche. Entonces, los ojos de Ava solo lo miraban a él. Después de escuchar su conversación, casi me consumía la ira. Sabía que Ava no era muy inteligente. Palabras tan sencillas podrían engañarla. Menuda élite empresarial. Justo cuando estaba maldiciendo, Ava recibió una llamada. Tras decirle a William que regresara temprano a la sala, se marchó sola. Tras irse, William se levantó de la silla de ruedas y contempló el rostro dormido de su hijo a través de la ventana. Un plan audaz surgió gradualmente en su mente. «Oliver, ya que tu hijo es tan desobediente como tú e insiste en estorbarme, entonces tengo que pensar en mis propios intereses y matarlo». Mi corazón dio un vuelco. Flotaba frente a la puerta de la UCI, con el cuerpo temblando constantemente. ¿Qué iba a hacer? ¿Volvería a lastimar a mi James? No, eso no está permitido. Mi hijo ya no puede sufrir más daño. En absoluto. Al ver la leve sonrisa en el rostro de William, deseé poder destrozarlo. William no podía verme. Inventó una excusa casual para despedir a la enfermera de la UCI. Luego, silenciosamente, abrió la puerta. Atravesando mi cuerpo ilusorio, William entró lentamente en la UCI. Al acercarse a la cama de su hijo, William curvó la comisura de los labios. Sus dedos fríos recorrieron la frente, los ojos y la boca de su hijo, uno por uno. Finalmente, se detuvieron en su vulnerable cuello. «Dime, si Oliver supiera lo miserable que eres ahora, ¿me odiaría?» William rió, con una luz maliciosa en sus ojos. «Es una lástima que el cuerpo de tu padre estuviera tan débil. Le acabo de sacar el corazón y lo devolví, y no pudo soportarlo. Realmente es un desgraciado de corta vida». Me quedé atónita, y un escalofrío punzante me recorrió el cuerpo. ¿Qué quería decir? ¿Acaso mi corazón no fue donado a William? ¿Sería posible? Miré con asombro al hombre sonriente que tenía frente a mí, y el odio en mi corazón casi llenó toda la sala. William no se percató en absoluto de la oscuridad que lo rodeaba. Tomó una almohada nueva de la cama de hospital contigua y la colocó sobre la cara de su hijo. «Maldito bastardo, no me culpes. Échale la culpa a que naciste en el momento equivocado y en la familia equivocada». En cuanto terminó de hablar, la expresión de William se tornó feroz, y las manos y los pies de su hijo comenzaron a contraerse involuntariamente. Perdí la cabeza por completo y usé todas mis fuerzas para apartar a William. Al principio pensé que sería en vano otra vez, y estaba completamente desesperado.
Pero no esperaba que esta vez sí tuviera un cuerpo físico. William fue empujado con gran fuerza y se estrelló contra el equipo médico que estaba a su lado. Se oyó un ruido fuerte. El pitido de la alarma resonó por todo el hospital. Todos corrieron frenéticamente. Sobre todo Ava, que contestaba el teléfono. Fue la primera en entrar corriendo a la UCI y la primera en presenciar la verdadera naturaleza de William. ¿Qué haces? El rugido furioso de Ava despertó a William, quien no había tenido tiempo de ocultar lo que hacía. Se puso de pie de un salto, presa del pánico, intentando fingir debilidad y vulnerabilidad como solía hacerlo para ganarse el favor de Ava. Pero esta vez, al ver la expresión lastimera de William, Ava sintió un nudo en el estómago. Extendió la mano y agarró a William por el cuello, obligándolo a levantar la cabeza. Su mirada era feroz. ¿Crees que soy tonta? Estamos en la UCI, con monitoreo las 24 horas. William, ¿aún quieres engañarme? Dicho esto, Ava lo arrojó a un lado con fuerza. Los guardias de seguridad también se apresuraron y rodearon la UCI con fuerza. Ava, hemos recopilado todas las grabaciones de vigilancia del hospital de ayer a hoy que pediste. ¿Quieres verlas ahora? Las pupilas de William se contrajeron, e inmediatamente se levantó del suelo e intentó arrebatarle la computadora. No. No puedes verlo. Ava agarró el cabello de William y lo arrastró hacia su lado. Míralo. Reprodúcelo ahora. Los guardias de seguridad tragaron saliva y encendieron la computadora. Había muchos vídeos, pero las partes clave eran solo unos pocos clips. Un clip era de William ayer, sujetando a su perro y apoderándose con fuerza de la sala que su hijo había luchado por mí. Otro clip era de la escena en el vestíbulo del hospital ayer, donde William atacó violentamente a su hijo. También había un vídeo de él intentando asfixiar a su hijo dormido con una almohada. El rostro de William se había puesto pálido. Negaba con la cabeza frenéticamente y seguía buscando excusas. Ava, yo, estaba tan enamorado de ti que me cegaron los celos. Por favor, perdóname. No me atreveré a volver a hacerlo. Ava se burló y arrastró a William hasta la cama de su hijo. ¿Perdonarte? Claro. Entonces arrodíllate frente a mi hijo y suplícale que te perdone. William miró a Ava con incredulidad, pero el dolor cada vez más intenso en el cuero cabelludo le recordó que debía someterse. Bueno, me arrodillaré. William se arrodilló y siguió inclinándose ante James. James, tu tío se equivocó. Por favor, perdónalo. Nunca más se atreverá. Cada sonido, cada golpe, era realmente fuerte. Observé esta dramática escena con frialdad, pero no me sentí mejor. Sabía que aunque se postrara hasta la muerte allí, no podría borrar el daño que mi hijo había sufrido. En ese momento, un médico habló de repente con valentía. Ava, quiero informar algo. Las repentinas palabras hicieron que todos voltearan la cabeza inconscientemente. Especialmente William, quien de repente tuvo un mal presentimiento. Ava entrecerró los ojos y dijo con frialdad, habla. El doctor tragó saliva con dificultad y dijo rápidamente, quiero denunciar que Henry, el director de nuestro departamento, ha aceptado sobornos en privado. Se ha confabulado con pacientes para falsificar historiales médicos y... El doctor miró al hijo en la cama y un destello de compasión brilló en sus ojos. Y hubo fraude quirúrgico, asesinatos por dinero. Van. William se cayó de golpe en la cama del hospital y tembló de miedo. Ava también presentía que algo andaba mal. Su voz se volvió seca y cerró los ojos, sus palabras temblaban. Ese paciente, es. Soy Oliver, señor Oliver. Esta mañana, fui a pedirle a Henry que firmara algo y, sin querer, tiré el historial médico de su escritorio. Estaba escrito claramente que William no tenía ninguna enfermedad cardíaca y no necesitaba un trasplante de corazón. Se dice que al señor Oliver le extrajeron el corazón vivo y lo devolvieron. Lo torturaron hasta la muerte. La cabeza de Ava pareció explotar. Todas las imágenes de la vida feliz que tuvo conmigo y nuestro hijo como familia de 3 volvieron a mi mente. Agarrada a la barandilla de la cama del hospital, dijo con voz chillona, William. Ante la mirada aterrorizada del hombre, Ava tomó un bisturí y se lo clavó en el corazón. Quiero que mueras. La escena se volvió caótica de inmediato.
Los gritos y las voces de obstrucción se alzaron uno tras otro. Algunos chismosos entre la multitud incluso tomaron fotos y vídeos a escondidas, y la policía no tardó en llegar. La evidencia se recopiló rápidamente. Tanto Ava como William fueron arrestados y enviados a prisión por lesiones intencionales. El grupo de Ava se quedó repentinamente sin líder. Al final, fue el padre de Ava, quien regresó apresuradamente del extranjero, quien estabilizó la situación. William no murió. El médico lo rescató. Pero el padre de Ava sintió lástima por su nieto y gastó dinero especialmente para rescatarlos, alegando que padecían enfermedades mentales. Los encerraron en el hospital psiquiátrico más famoso de la ciudad de Hin. Al principio, Ava estaba bien, pero no podía perdonarle el daño que le había hecho a mi hijo. Tras descubrir que podía manifestar un cuerpo físico, flotaba en su habitación todas las noches para asustarla y acosarla. La hice incapaz de dormir bien día y noche y vivía con miedo. Al final, la volví loca. Cuando estaba sobria, recordaba constantemente la felicidad del pasado y se arrepentía de ello el resto de su vida. Cuando no estaba sobria, solo recordaba abusar de un hombre llamado William. Al verla así, el padre de Ava también la abandonó y se concentró en educar a su nieto. Pero, a petición suya, William fue encerrado en su habitación y le sirvió de herramienta para desahogar su ira. Después de que mi hijo despertó, también me rebelé en silencio y lo reconocí. De otra manera, lo acompañé hasta que falleció. Antes de morir, me preguntó, «Papá, ¿sigues teniendo frío?» Sonreí y me agaché para abrazarlo. «No, no tengo frío. Contigo aquí, papá nunca tendrá frío».